Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todos y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en la que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional, SEDEC, de la Corte Constitucional. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor, pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar con el presente despliegue académico, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Por favor, solicitamos evitar el uso de sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar los datos solicitados. Les recordamos a todos que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para evitar interferencias. Para las preguntas del día de hoy, se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviarnos sus preguntas al siguiente correo electrónico: lady.dorado@cce.gov.es. Le recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestra expositora. Se enviará en el chat del correo electrónico el correo por el que pueden remitirnos sus preguntas. Para iniciar con esta actividad académica, damos la bienvenida a la doctora Ana Paula Chávez San. Ella es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, es especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y en la actualidad se desempeña como asesora de despacho de la Corte Constitucional del Ecuador. A continuación, cedo la palabra a la doctora Ana Paula Chávez, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente a las medidas cautelares constitucionales, antecedentes, naturaleza y características, objeto, competencia, presupuestos de procedibilidad, legitimación activa, legitimación pasiva, tipología y procedimiento, dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctora, por favor, puede dar inicio con su ponencia. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias al SEDEC y a la Escuela de la Función Judicial. Me parece maravilloso que se hagan este tipo de eventos y que podamos conversar de los temas procesales que son tan importantes Así que les agradezco muchísimo por la invitación y espero que sea de utilidad lo que tengo para compartirles del día de hoy. Me voy a permitir compartir la pantalla para la presentación PowerPoint que les he preparado. Si me permiten un segundo. No sé si se llega a ver. Sí, ¿Sí? sí podemos visualizar Sí la presentación. Perfecto. Entonces voy a irme hasta el inicio. Bueno, muchísimas gracias igual por la presentación. Mi nombre es Ana Paula Chávez y como Diana decía, soy hoy por hoy asesora en la Corte Constitucional del Ecuador. El tema de mi ponencia del día de hoy son las medidas cautelares constitucionales. Entonces vamos a conversar un poco, como decía Diana, de algunos temas generales de las medidas cautelares y luego vamos a profundizar un poco en las medidas cautelares constitucionales. Entonces, un poco lo que les propongo para esta tarde es lo siguiente, que empecemos un poco con los aspectos generales, qué son las medidas cautelares en general, o qué se pretende con una medida cautelar en general, luego adentrarnos ya un poco en las características y la naturaleza de la medida cautelar constitucional, y posteriormente
revisar ya las medidas cautelares constitucionales, tanto en nuestro, digamos, como están normativamente determinadas, y además lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto de esta garantía jurisdiccional. Entonces revisaríamos el objeto, los tipos de medidas cautelares que existen en nuestro ordenamiento jurídico, quién tiene competencia para conocer un pedido de medidas cautelares, quién tiene legitimación activa para presentar una medida cautelar, contra quién puedo presentar una medida cautelar, los requisitos para que proceda una medida cautelar, y finalmente abordaremos también el procedimiento. Entonces empezaré con la parte 1, el tema de los aspectos generales. Respecto del género medida cautelar, tenemos que tomar en cuenta primero que hay distintas, como ustedes bien saben, hay distintas clases de procesos. Entonces, primero hay procesos de conocimiento en los que se va a discutir quién es el titular de un derecho. Vamos a discutir la existencia del derecho y quién es el titular de ese derecho. Y como ustedes saben, igual hay distintos, digamos, hay una subclasificación dentro de los procesos de conocimiento, hay distintos tipos. Después hay procesos de ejecución en los que yo ya no voy a discutir la existencia del derecho, sino que únicamente voy a ejecutarlo. Y finalmente hay procesos cautelares, que son procesos en los que un poco Andrés Cervantes decía sobre los procesos cautelares que lo que se busca en un proceso cautelar es asegurar el resultado del proceso principal, es asegurar algo. Entonces, vamos a meternos en los procesos cautelares porque justamente las medidas cautelares están dentro de este tipo de procesos. A ver, en los procesos cautelares, dentro de las distintas materias que existen, hay distintos procesos cautelares y distintas medidas cautelares que se pueden presentar. Y el estándar va a variar respecto de, el estándar para conceder o no una medida cautelar va a variar respecto de la materia y del tipo de proceso en el que yo solicite una medida cautelar. Entonces, el estándar más alto, por ejemplo, va a estar en un proceso penal en el que yo como fiscal, solicite una medida cautelar de prisión preventiva y en la que yo tenga que probar un montón de cosas con un estándar muy alto ante el juez para que el juez me conceda esta medida cautelar de prisión preventiva, porque como ustedes bien saben, la prisión preventiva es de última ratio, es excepcional, entonces yo como fiscal tengo un estándar muy alto que probar para que el juez me conceda esta medida cautelar de prisión preventiva, porque yo voy a tener que probar que la persona que está involucrada en el proceso, la persona a la que yo estoy procesando, yo tengo que probar que está involucrada en los hechos del proceso, tengo que probar que esa persona pretende fugarse o no participar del proceso penal, tengo que probar que no hay otra medida que pueda ser menos lesiva para asegurar la comparecencia de esa persona en el proceso. Entonces yo como fiscal tengo un estándar muy, muy alto para que me lleguen a conceder esta medida cautelar. Después, en un proceso civil voy a tener un estándar, digamos, medio, si es que yo quiero solicitar una medida cautelar como las que están en el COGEP, que son las providencias preventivas. Si yo quiero solicitar, por ejemplo, que se ordene la prohibición de enajenar de un bien para asegurar una obligación, entonces yo voy a tener que probar primero que existe esa obligación, que no sé, que efectivamente existe un contrato y que efectivamente me deben, la persona a la que estoy demandando me podría estar debiendo algo, y voy a tener que probar que, por ejemplo, esa persona pretende vender sus bienes y que para asegurar el resultado del proceso, o sea, para asegurar que me va a pagar, yo necesito que el juez me conceda esta prohibición de enajenar. Entonces, voy a tener un estándar, digamos, medio, un estándar más bajo que el de una medida cautelar de prisión preventiva en un proceso penal, pero igual tengo que llegar a probar determinadas cosas para que me concedan una prohibición de enajenar de un bien de una persona dentro de un proceso civil. Ahora en un proceso constitucional yo voy a tener un estándar más bajo todavía, y ya vamos a revisar más adelante cuáles son los presupuestos de procedibilidad de una medida cautelar constitucional, pero sí es un estándar todavía más bajo que el del proceso penal o que el del proceso civil, en los ejemplos a los que he hecho referencia. Entonces,
ahora vamos a meternos en medidas cautelares constitucionales más específicamente, pero un poco va a variar el estándar en la medida cautelar en general, dependiendo del proceso en el que estoy y de la medida cautelar que estoy solicitando. Pero digamos que en la doctrina hay dos grandes requisitos para que me concedan una medida cautelar, que son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Entonces, el primero tiene que ver con la apariencia del buen derecho. Entonces, como yo en una medida cautelar no pretendo resolver el fondo del asunto, sino únicamente, como les decía antes, bajo lo que dice Andrés Cervantes, asegurar algo, sea asegurar que comparezca el procesado del proceso penal, o sea asegurar que van a existir bienes con los cuales me van a poder pagar dentro de un proceso dentro de un proceso de cobro en una obligación civil. O sea, como es en el proceso constitucional, para cesar una vulneración de derechos que está en curso o para evitar que una vulneración de derechos se produzca, como yo no voy a entrar a resolver el fondo del asunto, lo único que yo como juez voy a revisar en general, como les digo, son requisitos generales de la doctrina, lo único que yo voy a entrar a revisar es que hay una apariencia de buen derecho, que razonablemente los hechos que me están presentando son creíbles, son veraces. Y que si es que yo no actúo, se podría producir un daño. Entonces, esto solamente es la apariencia de buen derecho, que parezca que realmente podría producirse un daño. Y el segundo es el periculum in mora, que tiene que ver con la demora, con el peligro en la demora. Entonces, implica que hay una inminencia o una actualidad, una necesidad actual e inminente de que la justicia actúe, de que la justicia si revise si es procedente mi medida cautelar y en caso de que sea procedente, de que se disponga la medida cautelar para asegurar algo. Entonces, en general la doctrina prevé estos dos requisitos, que exista una apariencia de buen derecho y que exista, y que si yo me demoro mucho, se va a producir un daño. O sea, si yo no lo conozco ahorita, se va a producir un daño. Esos son los dos grandes requisitos que la doctrina ha previsto para la medida cautelar en general. Ahora ya nos vamos a adentrar en la medida cautelar constitucional y vamos a revisar la naturaleza y las características de esta medida cautelar. Yo sé que hay en pantalla un montón de características, y es porque la medida cautelar constitucional es particular. Entonces, primero que nada, la medida cautelar constitucional es una garantía jurisdiccional, y por eso también hay algunas, digamos, disposiciones generales de las garantías que van a aplicar a la medida cautelar. Las medidas cautelares, justamente como su nombre dice y como conversamos hace un momento, son cautelares. Entonces, bueno, no se resuelven en procesos de conocimiento, sino en procesos cautelares, en los que yo busco asegurar algo, busco asegurar el resultado del proceso. Son tutelares al mismo tiempo, lo que quiere decir que buscan proteger un derecho, buscan tutelar un derecho, buscan garantizar que no se produzca una vulneración o que cese una vulneración que se está produciendo. Como les digo, no se pronuncian sobre el fondo del asunto. Las medidas cautelares no me van a decir quién tiene la razón. En una medida cautelar no se va a resolver si se vulneró o no se vulneró un derecho. Entonces, dentro de una medida cautelar, el juez no va a declararme una vulneración de derechos y por lo tanto tampoco va a repararme una vulneración de derechos, porque justamente no se ha declarado, no se ha resuelto el asunto, no se ha resuelto el fondo del asunto. En la medida cautelar, el juez únicamente va a revisar si procedería, si ante esta apariencia de buen derecho y ante esta posibilidad de que la demora produzca daños, procede precautelar un derecho. Entonces, el juez lo único que va a revisar es eso, a revisar si es que procede precautelar un derecho que podría verse afectado, si es que no lo atendemos en este momento. Las medidas cautelares, en ese sentido, también son preventivas, justamente porque yo busco prevenir que se produzca una vulneración o busco prevenir que se siga produciendo una vulneración que ya está en curso. Son provisionales, o sea que no son definitivas las medidas y esto también se conecta a lo siguiente, son temporales. Lo que quiere decir que las medidas cautelares van a estar vigentes
por el tiempo que sea necesario que estén vigentes. Entonces, mientras concurran las circunstancias, mientras se den los, digamos, sigan vigentes los requisitos para que una medida cautelar sea concedida, entonces la medida cautelar va a estar vigente. Mientras las circunstancias lo ameriten, la medida cautelar va a estar vigente. No es definitivo, no me va a resolver mi situación definitivamente, no causa cosa juzgada. Es un tema temporal únicamente para prevenir que o no se produzca un daño o no se agrave más del daño que ya se está produciendo. Las medidas cautelares son mutables, entonces si el juez concede una medida cautelar y luego un tiempo después cambian las circunstancias, el juez puede cambiar la medida cautelar. Entonces puede adaptar la medida cautelar a las circunstancias que van ocurriendo a lo largo del tiempo. No tienen que quedarse las medidas cautelares necesariamente como el juez las dictó en un primer momento. Las medidas cautelares, y esto también vamos a ir revisando más adelante, se dictan inaudita parte. Esto quiere decir que no se va a notificar digamos, a la contraparte, al accionado, a la persona que estaría siendo afectada por la concesión de una medida cautelar, no se le va a notificar. Como les digo, las medidas cautelares son urgentes y son urgentes porque se tiene que actuar ahora. Si no actuamos ahora, se puede producir un daño o se puede agudizar un daño que ya se está produciendo. Son inmediatas porque el juez debe resolver las medidas cautelares a la brevedad posible. Apenas conoce el pedido de medidas cautelares del juez, debe ya darles trámite y darles resolución a las medidas cautelares. Y finalmente, las medidas cautelares no implican un prejuzgamiento y tampoco son prueba para un proceso futuro. Entonces, el hecho de que a mí me hayan concedido una medida cautelar no me asegura que cuando se conozca el fondo de mi caso, a mí me van a dar la razón y me van a declarar una vulneración de derechos. No. Puede suceder que me concedan una medida cautelar y que posteriormente, cuando el juez conoce el fondo del caso, no se declara una vulneración de derechos, o puede suceder lo contrario, que no se conceda una medida cautelar y que luego el juez, cuando ya revisa el proceso entero y las pruebas, más bien determina que sí se había producido una vulneración de derechos. Entonces, la medida cautelar es cautelar, lo que busca es proteger. Entonces, por eso no implica un prejuzgamiento el hecho de que me hayan negado o me hayan concedido una medida cautelar, no, digamos, no va a asegurar el resultado de mi proceso. El hecho el resultado de mi proceso no va a depender del resultado de mi medida cautelar. Como les digo, tampoco te sirve como prueba. Entonces, si yo presento una medida cautelar y luego le digo al juez y luego presento otro proceso y digo, pero el juez a mí me otorgó esta medida cautelar, por lo tanto, eso quiere decir que soy titular del derecho, que se vulneraron derechos en mi caso, no funcionan como prueba las medidas cautelares. Esta es un poco una visión general de lo que es las características de la naturaleza de una medida cautelar constitucional. Y ahora nos vamos a ir ya a la parte 2, que ya son los presupuestos de las medidas cautelares constitucionales. Entonces ya vamos a meternos un poco a explicar, digamos, de forma más específica todo lo que les he dicho anteriormente. El objeto de las medidas cautelares está descrito en el artículo 87 de la Constitución y está también en los artículos 6 y 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 87 de la Constitución nos dice que se pueden ordenar medidas cautelares de forma conjunta o independientemente de las garantías constitucionales para evitar o hacer cesar la violación o amenaza de un derecho. Y la Corte en varias sentencias también nos ha dicho cuál es el objeto de las medidas cautelares. Entonces, aquí las medidas cautelares tienen dos objetos o dos finalidades distintas. Entonces se pueden presentar en dos supuestos particulares. El primer supuesto en el que se puede presentar una medida cautelar es el caso en el que yo quiero evitar o prevenir que se produzca la vulneración de un derecho. Entonces yo busco que los hechos que yo estoy denunciando se detengan, porque si no se detienen, se va a producir la vulneración de un derecho. Esto quiere decir, en este primer supuesto, que la vulneración de derechos no se ha producido todavía. Lo único que existe en este caso es una amenaza de que podría producirse una vulneración de derechos. Ese es el primer supuesto en el que yo puedo presentar una medida cautelar, ante la amenaza de la vulneración de derechos, y con el objeto de prevenir o de evitar que esa vulneración se produzca.
El segundo supuesto en el que yo puedo presentar una medida cautelar constitucional es el caso en el que ya se está produciendo una vulneración de derechos y yo quiero cesar esa vulneración, quiero detener la vulneración porque quiero evitar que se produzcan daños más graves. Entonces, en este segundo supuesto, ya se está, se está produciendo una vulneración de derechos, hay una vulneración de derechos en curso, pero todavía, digamos, no se ha consumado del todo esa vulneración. ¿A qué me refiero? El primer supuesto que les planteé implica que yo presente una medida cautelar antes de que se produzca una vulneración de derechos. El segundo supuesto implica que yo puedo presentar una medida cautelar durante la vulneración de un derecho. Pero yo no puedo presentar una medida cautelar después de la vulneración de un derecho. O sea, sí, solamente la puedo presentar antes de que se produzca una vulneración o mientras se está produciendo una vulneración. Porque si ya se produjo la vulneración y ya no está en curso en este momento, entonces lo que procede es que yo presente otra garantía jurisdiccional, esta vez de conocimiento, en el que me puedan resolver el fondo de mi caso. Entonces la medida cautelar nos va a servir, como les digo, es algo urgente, es para resolver algo ahorita. No es para hacer todo un proceso y determinar si tengo la razón o no, es algo urgente. Entonces, por eso es algo urgente, porque yo quiero evitar que pase algo más grave o que pase algo grave. Entonces, por eso solamente se puede presentar la medida cautelar en estos dos supuestos. Y con esto mismo, vamos a la tipología de las medidas cautelares. Las medidas cautelares, cuando yo quiero evitar que se produzca la vulneración de un derecho, cuando estoy ante la amenaza de que se produzca la vulneración de un derecho, yo voy a presentar una medida cautelar autónoma. Esto quiere decir que voy a presentar una medida cautelar independiente de las garantías del resto de garantías jurisdiccionales. Voy a presentar una medida cautelar solita. En el caso de que yo lo que quiero es evitar o cesar la transgresión de un derecho que en este momento está sucediendo, yo lo que voy a hacer es presentar una medida cautelar conjunta. Es decir, voy a presentar la medida cautelar más otra garantía jurisdiccional. Nosotros estamos acostumbrados a que la garantía jurisdiccional con la que se presentan las medidas cautelares usualmente es la acción de protección. Entonces, es lo que más se ve, una acción de protección con medida cautelar o en conjunto con una medida cautelar. Pero realmente se puede presentar una medida cautelar en conjunto con cualquier garantía jurisdiccional. Les he puesto en la diapositiva, excepto con la acción extraordinaria de protección. No me voy a meter mucho en ese tema porque es objeto de la ponencia de la próxima semana, pero exceptuando la acción extraordinaria de protección, yo voy a poder presentar mi medida cautelar conjunta con cualquier garantía jurisdiccional, con la garantía jurisdiccional que corresponda en mi caso. Entonces yo puedo presentar una medida cautelar con una acción con un habeas corpus, con un habeas data, y sí, puedo presentarla con cualquier garantía. Y algo muy importante que está en la sentencia que igual está en pantalla, que es la 364-16-CEP-CC. Esto es algo súper importante porque la Corte Constitucional, en varias sentencias, y como ustedes igual bien sabrán, lo que busca es que los jueces no sean pasivos, o sea, justamente que los jueces sean activos en la sustanciación de los procesos constitucionales, porque justamente se está revisando o se están conociendo posibles vulneraciones a derechos que son muy delicados porque son derechos constitucionales. Entonces, lo que buscamos es que el juez sea esté activo, esté revisando y corrigiendo lo que puede corregir. Entonces, si un juez, justamente por el principio de formalidad condicionada, por el iura novit curia, lo que buscamos es que el juez, digamos, pueda corregir los errores de derecho en los que han incurrido las partes. Entonces, en esta sentencia que está en pantalla, lo que un poco dice la Corte es que cuando un juez conoce una medida cautelar autónoma y de los hechos que se relatan advierte que esa no es la medida cautelar correcta porque
la vulneración de derechos todavía está, la vulneración de derechos ya se ha producido y está en curso, lo que correspondía realmente que haga el accionante es presentar una medida cautelar en conjunto. El juez no puede rechazar de plano la medida cautelar autónoma diciéndole, lo siento, pero usted debió haberme presentado una acción de protección en conjunto con la medida cautelar, dado que he identificado de los hechos que usted me relata, que la vulneración de derechos ya se ha producido y está en curso. Entonces, yo no le puedo dar paso a su medida cautelar autónoma y rechazar de plano. Eso no se puede hacer. Y lo que ha dicho la Corte es que cuando el juez identifica que lo que se debe presentar no es una medida cautelar autónoma, sino una medida cautelar conjunta, el juez tiene la obligación de enmendar ese error y de tramitar la medida cautelar en conjunto con la garantía jurisdiccional que correspondería. Entonces, por ejemplo, en este caso particular de la sentencia, lo que sucedió es que una persona con VIH no estaba recibiendo su medicación antirretroviral por parte, me parece que era del hospital Carlos Andrade Marín. Y lo que hizo fue presentar una medida cautelar autónoma solicitando que el hospital le entregue la medicación que necesita para asegurar su salud y su derecho a la vida. Y como les digo, lo que sucedió en este caso es que la jueza de instancia recibió la petición de medidas cautelares y dijo, lo siento señor, pero su pedido debía ser tramitado en conjunto con otra garantía jurisdiccional, porque yo veo que aquí la vulneración de derechos, dado que no le han entregado los medicamentos, yo veo aquí que la vulneración de derechos ya se ha producido y que está en curso, por lo tanto no puedo tramitar su pedido. Entonces lo que dijo la Corte es eso no puede suceder. El juez tiene la potestad y tiene la obligación de enmendar estos errores de derecho en los que ha incurrido la parte, porque cuando el juez rechaza de plano una garantía de medidas cautelares autónoma, porque se debió haber presentado en conjunto, lo que está haciendo el juez es trasladarle a la parte, trasladarle al ciudadano la carga de conocer el objeto de todas las garantías jurisdiccionales. Y lo que debe hacer el juez es, digamos, a partir de los hechos que le han planteado, encaminarla a la garantía que sea, digamos, la correcta, porque el juez es el que conoce el derecho, el juez es el que conoce si procedía presentar la medida cautelar de forma autónoma o de forma conjunta. Y el juez tiene que trabajar a partir de los hechos que le ha presentado la parte. Entonces, en este caso, lo que la Corte dijo es que el juez debe transformar la garantía. Ahora, respecto de la competencia, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales señala que se puede interponer una petición de medidas cautelares ante cualquier jueza o juez, y que si hay más de un juez se deberá proceder al sorteo correspondiente para determinar quién es la autoridad que debe conocer la medida cautelar. Como les digo, la ley lo prevé de esta forma, entonces cualquier juez o juez es competente para conocer la medida cautelar. Por eso ustedes habrán visto que muchas veces se presentan medidas cautelares, digamos, que uno hubiera creído que se van a presentar en el lugar de domicilio de la persona y se presentan en cualquier otro lugar del Ecuador. Entonces, a veces es un poco raro y uno sí puede pensar que puede haber un abuso de derecho ahí, pero al mismo tiempo, o sea, aunque puede ser discutible, si es que es prudente que la ley permita que cualquier juez conozca una medida cautelar, al mismo tiempo tiene sentido que cualquier juez sea el que pueda conocer la medida cautelar, porque justamente estamos tratando de evitar, o sea, esto es algo urgente, necesitamos tratar de evitar que se produzca una vulneración de derechos o que pare una vulneración de derechos que ya se está produciendo. Entonces, tiene sentido que cualquier juez la pueda conocer por esto, porque es algo muy, muy urgente. Entonces, digamos, tiene mucho sentido que yo tenga la facilidad de presentar la medida cautelar ante cualquier juez. Y así como los jueces, digamos, ordinarios, que luego se vuelven jueces constitucionales cuando conocen garantías, así como ellos tienen la competencia, cualquier juez, para conocer una medida cautelar, la Corte Constitucional también conoce medidas cautelares. Entonces, por ejemplo,
conoce medidas cautelares en las acciones de incumplimiento de sentencia. En este caso particular, por ejemplo, en el 3420-IS, la Corte Constitucional conoció un incumplimiento de sentencia que se presentó, se alegó el incumplimiento del dictamen que declaró la constitucionalidad del primer estado de excepción que se presentó por el tema de COVID. Entonces, lo que alegaban los accionantes es que se estaba incumpliendo el dictamen de constitucionalidad de la Corte. ¿Y por qué alegaban esto? Porque decían que el Ministerio de Finanzas había emitido un memorando que reducía o recortaba el presupuesto de las universidades públicas. Entonces, lo que decían los accionantes es, Corte Constitucional, están incumpliendo su dictamen porque me están recortando el presupuesto, porque a través de este memorando que emitió el Ministerio de Finanzas me están recortando el presupuesto de las universidades, o me quieren recortar el presupuesto de universidades. Lo que hizo la Corte fue conocer el pedido de medidas cautelares. Se presenta el pedido de medidas cautelares en el caso de las acciones de incumplimiento, se presenta con la demanda, en el mismo texto de la demanda. Entonces, lo que hizo la Corte fue conocer este pedido de medidas cautelares. Como no hay una fase de admisión en las acciones de incumplimiento, el pedido de medidas cautelares lo conoce el Pleno de la Corte. En este caso lo conoció el Pleno y aceptó el pedido de medidas cautelares. Y lo que hizo la Corte fue conceder las medidas cautelares y decir al Ministerio de Finanzas, absténgase o de ejecutar acciones que puedan recortar el presupuesto de las universidades o que puedan tener un impacto negativo sobre el presupuesto de las universidades, y suspenda los efectos del memorando que emitió el Ministerio de Finanzas hasta que yo conozca esta acción. Y solamente se suspendió el memorando en lo relativo a esta presunta reducción del presupuesto en las universidades. Entonces, la Corte Constitucional también conoce pedidos de medidas cautelares. Como les digo, en este caso particular, en el 3420 se aceptó un pedido de medidas cautelares, pese a que posteriormente se desestimó el fondo de la acción. Luego la Corte conoció el fondo de la acción, conoció a ver si existía o no existía un incumplimiento, y la Corte al respecto del fondo del caso rechazó la demanda, desestimó los cargos. Entonces, por eso también les decía que lo uno no depende de lo otro. El hecho de que me hayan aceptado la medida cautelar no significaba que me iban a aceptar también la acción, como sucedió en este caso. Bueno, después, respecto de la legitimación activa en medidas cautelares es amplia, lo que quiere decir que yo puedo presentar un pedido de medidas cautelares incluso a favor de terceros, porque aquí hay que acordarnos un poco del tema de accionante versus titular del derecho o víctima. Entonces, el hecho de que yo no sea la víctima, no sea el titular del derecho, no quiere decir que yo no pueda no pueda ser el accionante y presentar la garantía en favor de otra persona. Y esto, claro, es muy obvio, por ejemplo, en el habeas corpus, en el que la persona que ha sido privada de su libertad seguramente no va a poder presentar una acción de habeas corpus en su propio nombre, y tendrá que ser un tercero el que la presente. Entonces, en el tema de las medidas cautelares, como les digo, la legitimación es amplia, por lo que yo puedo presentar a nombre de otras personas. Igual tomando en cuenta que cuando se presenta una acción en favor de terceros, el juez tiene que notificarle a la víctima o al presunto titular del derecho que se ha presentado una garantía jurisdiccional para tutelar sus derechos. Y claro, la víctima o el titular de los derechos también puede, por ejemplo, hasta desistir de la acción y comparecer y todo el tema. Entonces hay que tomar en cuenta igual el artículo 11 de la ley, que prevé que se le notifique. Ahora, volviendo un poco más ya a la legitimación, el artículo 86 de la Constitución, el artículo 9 de la Ley Orgánica, se refieren a la legitimación activa en garantías jurisdiccionales en general, y prevén que cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, presente una
una garantía jurisdiccional. Esto es, como les digo, en general. El artículo 9 prevé que también el defensor del pueblo o la defensoría del pueblo por las atribuciones que tienen y el objeto de la institución, presente también una garantía jurisdiccional. Entonces, en el caso de las medidas cautelares, cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad y el defensor del pueblo podrían presentar una medida cautelar. Cuando nos referimos a cualquier persona, me refiero a personas naturales, me refiero también a personas jurídicas. Entonces, personas jurídicas de derecho privado y de derecho público, en teoría, pueden presentar también un pedido de medidas cautelares. Ahorita vamos a irnos hacia personas jurídicas de derecho público un poco más específicamente. La sentencia, la 66-15-JC/19 es una sentencia muy importante, porque esta sentencia, ya lo vamos a ver igual más adelante, pero esta sentencia digamos, súper claros cuáles son los presupuestos de procedencia de una medida cautelar y qué es lo que debe revisar un juez cuando recibe un pedido de medida cautelar. Y además tiene también estas reflexiones o resuelve sobre determinados temas que igual son súper importantes, como el tema de la legitimación activa en personas jurídicas de derecho público. Entonces, perdón, lo que nos dice es que las personas jurídicas de derecho público pueden solicitar medidas cautelares excepcionalmente. Entonces, por ejemplo, pueden presentar un pedido de medidas cautelares a favor de alguien para proteger los derechos de alguien, dado que, digamos, de forma general, las personas jurídicas de derecho público no tienen derechos como tal, al menos no los derechos que derivan de la dignidad humana, y más tienen atribuciones y competencias y potestades y demás. Entonces, digamos que usualmente para sí mismos no van a poder presentar una medida cautelar y más bien la van a poder presentar cuando es a favor para proteger los derechos de personas. Por ejemplo, lo que también nos dice esta sentencia es que las instituciones públicas no pueden solicitar una medida cautelar para precautelar derechos en abstracto, conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué significa esto? Yo no puedo solicitar una medida cautelar señalando o digamos alegando que podría haber una vulneración del interés público o de, no sé, de la seguridad pública o de las buenas costumbres, porque son conceptos jurídicos indeterminados. O sea, no, yo tengo que presentar o pedir la medida cautelar respecto de derechos concretos, derechos constitucionales o que estén en tratados internacionales de derechos humanos, pero que sean derechos concretos. Y lo que nos dice también la sentencia es que el Estado o sus servidores no van a poder presentar medidas cautelares en los siguientes casos. En el caso de la simple ejecución de sus competencias constitucionales o legales, cuando se quieren deslindar de sus obligaciones legales, o cuando pretenden legitimar actos arbitrarios que pueden violar, restringir o limitar derechos. Entonces, en estos, claro, los jueces tienen la obligación de revisar cuando una institución pública me presenta una medida cautelar. Los jueces tienen la obligación de revisar si es que tiene legitimación activa esa institución pública para presentarme la medida cautelar, o si lo está haciendo en uno de estos tres casos, por ejemplo, para deslindarse de sus obligaciones legales, como ejemplo. Entonces, el juez tiene que revisar esto, y si es que la institución pública incurre en uno de estos tres supuestos o no tiene la legitimación para presentar una medida cautelar, claro, el resultado será que el juez debe rechazar esa medida cautelar de plano. Entonces, en el caso de esta sentencia, en la 6615 JC, lo que resolvieron, bueno, se presentó el Ministerio de Gobierno, presentó un pedido de medida cautelar en contra de Petroecuador y me parece que también Petroamazonas, por lo siguiente. La Policía Nacional, en delitos de hidrocarburos, cuando incauta, digamos, cierto material
que estaba involucrado en estos delitos de hidrocarburos, digamos, guarda este material en sus patios, en los patios de la Policía Nacional. Y lo que decía el Ministerio de Gobierno es, yo dentro de las instalaciones de la Policía Nacional no tengo las condiciones necesarias para resguardar este tipo de materiales, porque imagínense, pues, es gasolina, diésel, petróleo, no sé, o sea, y la policía, lo que dice el Ministerio de Gobierno a la jueza, le presenta la solicitud de medidas cautelares y le dice, yo tengo en mis instalaciones material incautado sin que yo en esas instalaciones tenga seguridades o tenga las condiciones necesarias para guardar ese material. Entonces, lo que le dice el Ministerio de Gobierno es aquí puede haber un accidente. Como yo no tengo ni el personal capacitado para resguardar este material, ni las condiciones necesarias para resguardar este material, se puede llegar a vulnerar, lo que alega el Ministerio de Gobierno es que se puede vulnerar el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano, y me parece que el derecho igual al hábitat, a un hábitat seguro o algo por el estilo, y le plantea a la jueza 3 derechos y le dice, estos 3 derechos se pueden ver vulnerados si es que yo sigo manteniendo en mi custodia este material, que debería estar en custodia más bien de Petroecuador, que sí tiene el personal y sí tiene las condiciones para guardar este material. Entonces, eso es lo que plantea el Ministerio de Gobierno. Al final, la jueza de instancia, la que conoce el pedido de medida cautelar, le concede la medida cautelar al Ministerio de Gobierno, y luego este proceso viene por selección y revisión, por proceso de selección y revisión llega a la Corte Constitucional y la Corte revisa el proceso y la Corte ratifica lo que decidió la jueza y dice, sí, efectivamente en este caso se cumplían todos los presupuestos para que se conceda una medida cautelar. Y efectivamente, si es que la jueza no concede la medida cautelar, podía producirse un accidente. Porque podía, no sé, haber una explosión porque hay material inflamable. Y entonces se afectarían los bienes públicos porque va a explotar el centro de acopio, el centro, digamos, las instalaciones de la policía, va a haber pérdidas humanas porque hay gente dentro de las instalaciones de la policía, y además voy a afectar a la gente que está alrededor de esas instalaciones, porque si hay una explosión, obviamente puede verse afectada la vida o la salud o la integridad de otras personas. Entonces, lo que hace la Corte es decir, ratificar lo que dijo la jueza, decir efectivamente se producían todos los presupuestos para que proceda una medida cautelar, y lo que hace la Corte es revisar en este caso la legitimación activa de las instituciones públicas, dado que en este caso la que presentó la medida cautelar era el Ministerio de Gobierno. Y otro caso importante en el tema de la legitimación activa de instituciones públicas desde el 1616 JC/20. Este es un caso en el que el que presenta la medida cautelar es el Ministerio de Salud Pública y la presenta en contra de prestadores de servicios de diálisis. Cuando el Ministerio de Salud Pública deriva a sus pacientes a estos centros de diálisis, digamos, el Ministerio presenta la medida cautelar autónoma en contra de algunos de estos centros de prestación de servicio de diálisis a los que deriva a sus pacientes. ¿Por qué presenta el Ministerio de Salud Pública esta medida cautelar? Porque estos centros de prestación de servicio de diálisis le avisaron a las personas que recibían el tratamiento de diálisis, que son personas con insuficiencia renal, les dijeron, bueno, hasta tal fecha les vamos a prestar servicios, a partir de esa fecha en adelante ya no les vamos a prestar el servicio, porque el Ministerio de Salud Pública no nos ha pagado lo que nos debe durante, me parece que eran 5 meses, por lo tanto, ya no pueden contar con nosotros para el servicio. Estas personas con insuficiencia renal le reportaron esto al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública
lo que hizo fue presentar el pedido de medida cautelar autónoma, señalando que había o sea, que podía producirse una afectación tanto al derecho a la salud como al derecho a la vida de las personas que tienen insuficiencia renal, si es que no reciben el servicio, el tratamiento de diálisis que necesitan. Y dado que los centros de diálisis han señalado que no les van a prestar más del servicio a partir de X fecha, se puede producir aquí un daño muy grave. La jueza que conoce la medida cautelar también concede la medida cautelar en este caso, y la Corte Constitucional, este caso también vino a través del proceso de selección y revisión a la Corte Constitucional. Y lo que hace la Corte en este caso es igual ratificar que sí procedía la concesión de la medida cautelar, y da igual un poco algunas pautas en el tema de la legitimación activa. Y es que lo que dice la Corte es que el hecho de que el Ministerio de Salud Pública haya presentado la medida cautelar no implica que la jueza no pueda también dictar medidas en contra del Ministerio de Salud Pública. Entonces, lo que dice la Corte es cuando el juez recibe la medida cautelar de una institución pública y esta institución también tiene responsabilidad respecto de la amenaza o de la vulneración de derechos que está en curso, cuando también tiene responsabilidad el accionante, la institución accionante, lo que debe hacer el juez es pasarle la legitimación activa a la Defensoría del Pueblo, que ahora la Defensoría del Pueblo asuma la legitimación activa, y dictar medidas, y que parte de las medidas cautelares también sean dictadas en contra de la institución que era la accionante. Entonces, ¿por qué pasa eso en este caso? Porque el Ministerio de Salud Pública presenta la medida cautelar diciendo los centros de diálisis no quieren prestar servicios a las personas a las que yo derivo. ¿Qué dicen los centros de diálisis? El Ministerio de Salud Pública no me pagan, no les puedo prestar servicios. Y el Ministerio de Salud Pública contesta, el Ministerio de Finanzas no me asigna los recursos, no les puedo pagar porque no me asignan los recursos, qué pena. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Aquí el único contra el cual sí se deben dictar medidas en contra de los centros de diálisis o para precautelar que los centros de diálisis den el servicio, pero también se deben dictar medidas en contra del Ministerio de Salud Pública e incluso del Ministerio de Finanzas, porque también tienen responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Finanzas en el hecho de que se haya producido esta amenaza. No es que solamente los centros decidieron dejar de dar el servicio, sino que también había una responsabilidad por parte de otras instituciones. Entonces, lo que dice la Corte, como les decía, es cuando se den estos casos, la Defensoría del Pueblo debe asumir la legitimación activa y se pueden dictar medidas en contra incluso del propio accionante. En cuanto a la legitimación pasiva, se pueden presentar las medidas cautelares tanto contra sujetos de derecho público como de derecho privado. Creo que en cuanto a presentar las medidas en contra de sujetos de derecho público no hay demasiadas, digamos, consideraciones que hacer. Respecto de los particulares, sí puede haber un poco más de cuestiones que analizar. La misma sentencia que les decía de las personas 20, en esa sentencia justamente se presentó la medida cautelar en contra de particulares, que eran estos centros de diálisis, y la Corte dice en ese caso que es posible presentar la medida cautelar en contra de particulares. En este caso eran particulares que prestaban servicios públicos impropios, entonces procedía a presentar la medida cautelar, procedía a que se presente en contra de ellos la medida cautelar. Y también en estos casos, Andrés Cervantes, igual que les comentaba al principio de la presentación, él señala que cuando se trata de particulares, solo se debería presentar las medidas cautelares
en contra de los mismos particulares contra los que puedo presentar la acción de protección. El artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales me dice contra qué particulares puedo presentar la acción de protección. Y lo que plantea Andrés Cervantes es que las medidas cautelares solo se deberían poder presentar ante o contra los mismos particulares contra los que puedo presentar la acción de protección. Entonces, son pues, los que prestan servicios públicos impropios, cuando se provoca un daño grave, cuando hay una situación de subordinación e indefensión, o sea, solamente contra los particulares que están en el 41 de la ley orgánica, solo contra esos debería poder presentar una medida cautelar y no contra cualquier particular, porque lo que él dice es, si no puedo presentar una acción de protección en contra de cualquier particular, tampoco debería, o sea, cuando me han privado de un derecho y pese a que me han privado de un derecho, no puedo presentar la acción de protección contra cualquier particular, no debería poder presentar una acción en contra de un privado que no, en contra de un privado si es que no voy a poder presentar la acción de protección, no me van a poder conocer el fondo, digamos. ¿Por qué podría presentar preventivamente? Entonces, un poco eso es lo que él plantea, que no podría presentarla contra cualquier particular, sino solo los que están determinados en el 41 de la ley orgánica. Ahora, pasando ya a los presupuestos de procedibilidad, estos están en los artículos 26 y 27 de la ley orgánica, y están también recogidos en las dos sentencias que les describí previamente, en la 6615JC, que era el tema de los hidrocarburos, y en la 1616JC, que era respecto de las personas con insuficiencia renal. Y estas dos sentencias son muy buenas porque las dos nos describen muy claramente cuáles son los presupuestos para que proceda una medida cautelar. Y nos plantean 4 presupuestos. El primero es hechos creíbles o verosimilitud, que es justamente lo que hablábamos al principio. Es el tema de que exista una apariencia de buen derecho. Entonces, en este caso, tal como les describí al principio de la presentación, tiene que haber, a partir de la lectura del pedido de medidas cautelares, tiene que existir una presunción razonable de que los hechos que se están denunciando sí amenazan un derecho o sí vulneran un derecho y todavía se está produciendo esa vulneración. Entonces, de la sola lectura del pedido de medidas cautelares, tiene que haber una apariencia de buen derecho, tiene que haber una presunción de que son reales los hechos que me están describiendo y que esos hechos razonablemente pueden producir una vulneración de derechos o están produciendo una vulneración de derechos en este momento. De la sola petición de la medida cautelar, de la sola lectura de esa petición, yo ya debería identificar si es que hay o no hay una apariencia de buen derecho. Porque en el procedimiento de medidas cautelares constitucionales no se requiere la presentación de pruebas. Entonces, o sea, si yo fuera un accionante, haría lo posible por presentar pruebas porque creo que eso va a favorecer me va a favorecer. Pero no es necesario. No requiero presentar pruebas y el juez no me puede exigir tampoco que yo le presente pruebas, porque este es un tema urgente, este es un tema en el que no me da el tiempo de pasar por un proceso para revisar el fondo, no me da el tiempo de abrir un término de prueba, no hay tiempo para esas cosas, hay que actuar ya. Entonces, en este caso no se necesita, no se requiere la presentación de pruebas y solamente se revisa los hechos que se denuncian o se describen. El segundo requisito es la inminencia o actualidad, que ya tiene que ver con la proximidad de que el daño se produzca. Entonces, esto quiere decir que esta posible amenaza de vulneración de derechos está muy cerca de suceder. O sea, si yo no actúo ahorita, va a suceder. Si no actúo pronto, va a producirse la vulneración de derechos. O también puede ser que ya esté sucediendo la vulneración de derechos. O sea, que o haya una inminencia de que si no actúo pronto se va a producir o ya se está produciendo una vulneración de derechos y como dice en la diapositiva, se requiere un remedio urgente. O sea, ya se requiere un remedio inmediato porque se va a producir la vulneración o ya se está produciendo y yo quiero evitar que el daño se profundice, que la afectación de derechos sea más grave. Entonces tiene que haber esta inminencia o actualidad. Después del otro requisito que nos plantean las sentencias es que exista una gravedad.
El artículo 27 de la ley orgánica te dice cuándo existe gravedad, y esto es cuando existe un daño irreversible. El daño irreversible implica que yo no puedo volver a la situación anterior o a la situación previa. No hay vuelta atrás. Eso es lo que quiere decir que existe un daño irreversible. También hay gravedad por la intensidad de la violación. Entonces, si no puedo ejercer el derecho en absoluto, o veo limitado el ejercicio de mi derecho, o la afectación al derecho es muy profunda, muy importante. También se plantea en la sentencia en la que es referente a hidrocarburos, que puede haber se puede reflejar la intensidad de la violación en casos en los que la cuantificación del daño es muy difícil. Entonces, por ejemplo, casos como la pérdida de la vida o la pérdida de, no sé, de una extremidad, son casos en los que la cuantificación de la reparación es muy compleja, y son casos que nos pueden, y por ejemplo, ese tipo de cosas nos pueden dar cuenta de que hay una vulneración muy intensa. O sea, si lo que está en juego es vivir o no vivir, como el caso, por ejemplo, de las personas que requerían el tratamiento de diálisis, y el centro de diálisis me dice no le voy a dar el tratamiento, tengo en juego un derecho tan importante como la vida, y se va a producir, y si es que no me dan el tratamiento, como enfermo de diálisis, probablemente voy a fallecer. Es tan difícil de cuantificar un daño de esa magnitud, que eso nos puede dar cuenta de la intensidad de la vulneración que se está produciendo. Y el otro es la frecuencia de la violación, que tiene que ver con que exista, por ejemplo, un patrón de vulneración. Entonces, que es muy usual que se vulnere, o sea, o que se produzca determinada vulneración, se da muy seguido, hay un patrón. Ese caso también denota gravedad. Y finalmente, el último presupuesto que nos describen las sentencias y la ley, o bueno, en este caso más las sentencias, es la identificación de los derechos amenazados o que se están violando. Entonces, como les decía hace un momento, yo no puedo alegar en una solicitud de medidas cautelares no sé, que existiría una alteración del orden público si no actuamos pronto, o de la seguridad nacional o de la seguridad pública o algo así, porque son conceptos jurídicos indeterminados. Yo necesito, en mi pedido de medidas cautelares, identificar concretamente cuál es el derecho que está siendo amenazado o que se está vulnerando, y tiene que ser un derecho constitucional o un derecho reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso está en la Ley Orgánica de Garantías. Y lo último, para que proceda mi pedido de medida cautelar, para que me concedan mi medida cautelar, es no incurrir en los presupuestos de improcedencia. No voy a entrar en los presupuestos de improcedencia porque eso también es materia de la ponencia de la próxima semana. Ahora, respecto del procedimiento, el procedimiento en medidas cautelares tiene que ser un procedimiento sencillo, rápido, eficaz e informal. Como les había comentado al principio, yo puedo presentar un pedido de medidas cautelares sin necesidad de abogado, no necesito que me acompañe un abogado para mi pedido, y lo puedo hacer incluso de forma oral. No, o sea, no necesita ni siquiera necesito presentar, digamos, por escrito, a pesar de que luego se va a reducir a escrito. Yo puedo presentar mi pedido de medidas cautelares de forma oral. Y se hace inaudita aparte, como les decía también antes, no se notifica. Entonces, el juez, cuando recibe un pedido de medidas cautelares, no requiere notificar a las personas o a las entidades involucradas. No requiere notificarles. Sí puede dictar, puede convocar audiencia excepcionalmente y cuando lo considere necesario. Digamos que el hecho de notificar a las partes y convocar audiencia puede llegar a contravenir de alguna forma la celeridad, la rapidez, la eficacia con la que hay que resolver los pedidos de medidas cautelares. Entonces, a menos que sea muy necesario, el juez debería resolver el pedido de medida cautelar sin tener que convocar una audiencia. Puede haber casos en los que sea necesario y el juez lo requiera y así lo hará.
Pero por lo general, un pedido de medidas cautelares no va a requerir una audiencia y se va a hacer inaudita aparte, o sea, sin que la contraparte, digamos, se pueda defender o pueda contestar, porque, ya como les digo, esto es de actuar rápido, además que no son definitivas, pueden ser revocadas, entonces es solamente para, digamos, cumplir con el objeto de una medida cautelar, que es actuar pronto, actuar de urgencia. Y como les decía igual antes, no se requiere la presentación de pruebas, pero si yo presentara una medida cautelar, trataría de incorporar pruebas para mejorar las posibilidades de que me concedan la medida cautelar. Ahora ya un poco separando las medidas cautelares conjuntas de las autónomas, el artículo 13.5 de la ley orgánica nos dice que en las medidas cautelares conjuntas, las medidas cautelares conjuntas se resuelven en el auto de calificación de la demanda. Entonces el juez, cuando recibe, digamos, una demanda de acción de protección que viene con una medida cautelar, tiene que dar respuesta al pedido de medida cautelar en el auto de calificación de la demanda. En su primera providencia ya me va a contestar si me concede o no me concede la medida cautelar. Y una vez que se ha concedido o se ha negado la medida cautelar, se continúa con la tramitación de la garantía jurisdiccional. Entonces, si yo presenté la acción de protección, el juez me contesta en el auto de calificación, me contesta si me concede o me niega la medida cautelar, y sea cual sea el resultado, el juez va a continuar con la tramitación de la garantía. En el caso de la acción de protección, como les digo, no sé, se dará ya la audiencia, o sea, continuará la tramitación de la garantía. Igual como les decía al principio de la presentación, no implican prejuzgamiento sobre el fondo. Entonces, el hecho de que a mí me hayan concedido mi medida cautelar en la primera providencia no va a implicar que me van a tener que conceder o aceptar la acción cuando ya me resuelvan el fondo en sentencia. Respecto de las medidas cautelares autónomas, el artículo 33 de la ley orgánica dice que se admiten o se niegan a través de resolución. Y ahorita vamos a ver cuáles son los recursos en el tema de medidas cautelares autónomas. La ley orgánica, a ver, como les decía antes, no puedo apelar de la resolución que me concede o me niega las medidas cautelares. El juez va a concederme o negarme las medidas cautelares, yo como parte puedo hacer la accionada o la accionante, yo no puedo apelar de esa decisión. Entonces, respecto de eso, no hay recurso de apelación. Pero la ley sí me prevé, en el caso de que me conceda el juez las medidas cautelares, la ley orgánica prevé el recurso de revocatoria. Entonces, si el juez me concedió la medida cautelar, perdón, si el juez le concedió a la contraparte la medida cautelar, yo como parte, digamos, afectada, por decirlo de alguna forma, yo como parte afectada por la concesión de esa medida cautelar voy a poder pedir su revocatoria. ¿Cuándo voy a poder pedir su revocatoria? En caso en que se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, es decir, en caso de que ya se haya cumplido la finalidad de la medida cautelar. O sea, yo ya evité que se produzca la vulneración o yo ya interrumpí la vulneración. En ese caso, procede la revocatoria de la medida cautelar. También en el caso de que hayan cesado los requisitos previstos en la ley. Por ejemplo, cuando se presentó, digamos, la medida cautelar, el momento en el que se presentó la medida cautelar, sí había inminencia. O sea, teníamos que actuar pronto porque se podía producir una vulneración de derechos próximamente. Entonces, digamos que en el momento en el que me concedieron la medida cautelar, sí había inminencia. Pero posteriormente cesó ese presupuesto de procedibilidad y en el momento actual no existe inminencia de que se produzca una vulneración de derechos, es un mero temor. También procederá la revocatoria de la medida cautelar. Y cuando se demuestre que la medida cautelar nunca tuvo fundamentos, o sea, que realmente no se cumplían los requisitos de la medida cautelar, el juez la concedió porque ante la apariencia del buen derecho y la concedió para resguardar el derecho que se había invocado. Pero digamos que la parte afectada logra probar que realmente nunca se dieron esos presupuestos. También procederá la revocatoria de la medida cautelar. Y la revocatoria se puede presentar en cualquier momento. Entonces yo puedo presentar la revocatoria de la medida cautelar
un día y luego presentar otro pedido de revocatoria una semana después. Yo lo puedo presentar en cualquier momento de acuerdo a cómo van variando las circunstancias del caso. Entonces, puedo hacer varios pedidos de revocatoria y puedo presentar la revocatoria en cualquier momento. No es que precluye mi derecho de presentar la revocatoria en algún punto, sino que yo la puedo presentar en cualquier momento. ¿Cuándo procede la apelación? Procede en un caso particular. En el caso en el que el juez concede el pedido de medidas cautelares. El accionado pide la revocatoria de esa concesión de las medidas cautelares. Y le niegan al accionado el pedido de revocatoria. En ese caso, la parte accionada puede presentar un recurso de apelación, que lo va a conocer el superior, para que se revise la negativa de la revocatoria, digamos. Solo en ese caso cabe el recurso de apelación. Me conceden la revocatoria, me conceden la medida cautelar. Se pide revocatoria de la medida cautelar. Se niega la revocatoria de la medida cautelar. En ese caso yo puedo presentar una apelación respecto de la negativa de la revocatoria. No hay otro caso en el que yo pueda presentar la apelación. Es muy común ver en la corte que lleguen casos en los que se presentan recursos de apelación del auto que concede o niega las medidas cautelares. Es común ver. Y ya les digo, hay casos en los que los jueces sí conceden el recurso de apelación, alegando que se vulneraría el derecho a recurrir si es que no se concede el recurso de apelación respecto del auto que concede o niega las medidas cautelares. Pero ese recurso no está previsto en la ley. La ley no prevé que uno pueda apelar del auto que concede o niega medidas cautelares. Solo prevé que se pueda apelar del auto que niega la revocatoria de la medida cautelar una vez que ésta ha sido concedida. Entonces ahí hay que tener mucho ojo porque solamente en un caso particular está prevista la apelación en la Ley Orgánica de Garantías. Y sí se han resuelto algunos casos en los que justamente se han aceptado recursos de apelación cuando no cabían. En uno de esos casos, me parece que es 196014-P, lo único que hizo la Corte finalmente me parece que hacer un llamado de atención al juez. No recuerdo si también notificó al Consejo de la Judicatura, porque se estaba concediendo un recurso que no existía en la ley. Y recientemente se abrió también respecto de otro caso que todavía no tiene sentencia, entonces por eso no les podría dar mayor información, pero respecto de un caso, recientemente igual se abrió un incidente para revisar justamente los hechos que ocurrieron dentro de un proceso en el que se aceptó un recurso de apelación cuando no cabía una medida cautelar. La Corte estaba justo en revisión de ese caso, que estimo que saldrá próximamente. Pero sí hay que tener muchísimo cuidado con la concesión de recursos cuando se trata de medidas cautelares, porque, como les digo, se puede incurrir en errores muy, muy graves. Cuando se concede un recurso de apelación que no está previsto, es un tema muy grave y hay que estar muy atentos de cuándo la ley prevé el recurso de apelación. Y finalmente, en el tema de la ejecución, la autoridad, digamos, que está llamada a garantizar el cumplimiento de la medida cautelar que ha concedido es el propio juez. Entonces, si yo, como juez, concedí una medida cautelar, yo mismo soy el encargado de garantizar su cumplimiento y de revisar que las partes estén cumpliendo, de supervisar, así como puedo llamar excepcionalmente a una audiencia o convocar excepcionalmente a una audiencia cuando me presentan una solicitud de medida cautelar. También puedo convocar a audiencia tanto para revisar si procede la revocatoria de una medida cautelar, como para revisar o dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar. Entonces, el juez es el que debe encargarse, el propio juez es el que debe encargarse de la ejecución de su medida cautelar. Y
y sí, y el juez es el que debe sancionar el incumplimiento de la medida cautelar. Y aquí es importante igual señalar que así como los jueces tienen facultades correctivas y coercitivas para hacer cumplir sus decisiones, tienen las mismas facultades para hacer cumplir las medidas cautelares que dictan. Entonces los jueces sí tienen también un poco que empoderarse en este tema tienen que empoderarse para poder hacer cumplir sus decisiones. Algo que me imagino, no sé si ya fue objeto de alguna ponencia o será objeto de una ponencia en el futuro, pero a la Corte nos llegan muchas acciones de incumplimiento que nos envían jueces que han hecho ningún esfuerzo, un esfuerzo mínimo por hacer cumplir sus decisiones y lo que quieren es que la Corte les dé, digamos, revisando si está cumpliéndose o no la decisión, pero no hacen realmente un esfuerzo por hacer cumplir la decisión, no se empoderan y no utilizan las facultades que determina la ley para que puedan hacer cumplir sus propias decisiones. Y lo que sí les diría es que hagan uso de esas herramientas y que se preocupen porque se cumplan las medidas cautelares que han dictado. Tampoco me referí en este caso al contenido que debe tener un auto o una resolución de medidas cautelares, porque eso también va a ser objeto de la ponencia de la próxima semana. Pero un poco para cerrar con el procedimiento, esto es lo que pasaría con la ejecución. El propio juez es el que tiene que empoderarse y hacer cumplir sus propias decisiones con los elementos que están, con, digamos, las herramientas que la ley le da. Entonces, eso sería todo para darle fin a la presentación. Y sí, ahora estoy abierta para contestar igual cualquier pregunta que exista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Paula Chávez, por su explicación sobre las medidas cautelares constitucionales, sus características, la legitimación activa, pasiva y su procedimiento. Les recordamos a nuestros participantes que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar los datos solicitados. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al correo electrónico y serán respondidas por nuestra ponente del día de hoy, la doctora Ana Paula Chávez. La primera pregunta, doctora, es la siguiente. ¿Pueden intervenir terceros con interés o amicus curiae en las medidas cautelares? Sí podrían intervenir, así como puede intervenir un tercero con interés o un amicus en otros procesos de garantías jurisdiccionales. En el caso de las medidas cautelares igual, podrían participar. El amicus lo que busca es, digamos, dotarle de elementos al juez, o en caso de que sea una corte o sala, busca dotarle de elementos para mejor resolver la causa. Y el tercero ya tiene un interés más personal, digamos, en la resolución del caso. Y considero que podrían, no me parece que exista ninguna restricción para que un amicus o un tercero puedan participar del proceso de medidas cautelares. La siguiente pregunta es, ¿se puede volver a presentar una medida cautelar autónoma? En el caso de las medidas cautelares autónomas, sí es un poco discutible, digamos, el tema de si se puede volver a presentar. Hay que tener en cuenta, digamos, dos cosas. A ver, como les decía igual en la presentación, las medidas cautelares, ni las autónomas ni las conjuntas, las medidas cautelares en general no son definitivas, no causan cosa juzgada, no me van a resolver el fondo del asunto. Y por ese mismo motivo, sí, justamente no va a existir un pronunciamiento sobre el fondo, no va a haber cosa juzgada, por eso no son definitivas. Y por eso
en teoría yo podría volver a presentar un pedido de medidas cautelares en varias ocasiones, las veces que se requiera. O sea, si me niegan un pedido de medidas cautelares, en teoría yo podría volver a presentar otro porque no causa cosa juzgada el previo. Ahora sí existen, y la Corte ha tomado también la postura de que las medidas cautelares no son definitivas y que yo puedo volver a presentar medidas cautelares. Y por eso igual va a ser tema de la ponencia la próxima semana, el tema de cuándo puedo presentar una medida cautelar, cuándo puedo presentar o si puedo o no puedo presentar una acción extraordinaria de protección respecto de una medida cautelar. Y la Corte cuando resuelve sobre eso, cuando resuelve acerca de la procedencia de presentar una acción extraordinaria de protección en temas de medidas cautelares, ha dicho que las medidas cautelares no son definitivas y que las medidas cautelares se pueden volver a presentar. Entonces, en teoría, yo puedo volver a hacerlo. Ahora sí hay constitucionalistas y doctrinarios y abogados que cuestionan un poco esto y que dicen, si es que yo permito a una persona presentar varios pedidos de medidas cautelares, lo que van a hacer es un poco lo que se suele llamar forum shopping, o sea, lo que van a hacer es presentar una medida cautelar ante un juez, me niega este juez, perfecto, presento la misma ante otro juez, y así voy un poco pescando para ver a qué juez me concede la medida cautelar. Entonces, digamos, ese es el peligro de permitir que una medida cautelar, permitir que una medida cautelar pueda ser presentada en varias ocasiones. Ese es el peligro, que exista un abuso del derecho o que exista un poco esta práctica de buscar qué juez me va a conceder la medida cautelar. Pero en teoría, yo podría presentar una medida cautelar sin que eso sea abuso del derecho. Yo podría presentar varias veces una medida cautelar sin que eso sea abuso del derecho y sin que haya una vulneración del non bis in idem. Porque no causa cosa juzgada. Pero si yo igual fuera un abogado que quiere volver a presentar una medida cautelar que ya fue negada, yo particularmente me preocuparía por diferenciar la medida cautelar que ya me negaron de la que voy a presentar ahora. Entonces, me preocuparía por decir que se han producido hechos nuevos, y que en base a esos hechos nuevos vuelva a presentar mi medida cautelar por eso, porque ya no es igual a la anterior, sino que se han producido estos hechos supervinientes y la vuelvo a presentar. O sea, me preocuparía de redactar mi medida cautelar en el sentido de que no sea exactamente igual a la anterior. Pero cuando un juez recibe una medida cautelar que ya fue negada previamente por otro juez, también siendo juez, me preocuparía por no negaría esa medida cautelar por el solo hecho de que ya se presentó y ya se negó previamente. O sea, si yo fuera jueza y recibiera una medida cautelar que ya fue negada, me preocuparía por volver a revisar que no se presenten los requisitos, porque me parece un poco riesgoso negar por el solo hecho de que ya se presentó previamente. Entonces, eso respecto de esa pregunta. Bueno, al no existir más preguntas sobre esta temática, agradecemos a la doctora Ana Paula Chávez por su ponencia del día de hoy y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante al presente curso. Les esperamos el próximo miércoles 29 de junio para poder continuar con esta temática referente a las medidas cautelares constitucionales, donde abordaremos y contestaremos las siguientes interrogantes. ¿Qué debe y qué no debe contener una resolución de medidas cautelares? También hablaremos sobre su estructura, motivación, medidas y cuáles son sus casos de improcedencia. Para la Escuela de la Función Judicial, es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Y de igual manera, les invitamos a visitar las redes sociales del CEDEC, del Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional, donde podrán encontrar mayor información sobre temas relevantes sobre el derecho constitucional. Principalmente tenemos una campaña de videos informativos que es referente al CEDEC Explica, donde abordamos temas tan importantes como los precedentes constitucionales. Muchísimas gracias por su participación, que tengan un excelente
excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles 29 de junio para poder continuar con este programa. Hasta luego y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.